Hola, buenas noches. Queremos darles la bienvenida una noche más. Les agradecemos que estén aquí con nosotros acompañándonos. Y bueno, hoy tenemos un tema pues un poco fuerte, que es cuando la madre está presente, pero el amor está ausente, ¿no? El duelo silencioso de crecer sin el afecto materno y cómo eso puede afectar a lo largo de nuestra vida. Y para esto tenemos a la tanatóloga Carolina Ortega, con más de 15 años de experiencia. Y bueno, queremos recordarles que pueden eh, abrir su micrófono en cualquier momento para participar, hacernos algún comentario, alguna pregunta, lo que ustedes quieran. Ahora sí que el espacio es para ustedes. Y también que estamos grabando esta masterclass para después subirla. Entonces, pues eso es todo. Pues le damos la bienvenida a Carolina. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos, bienvenidos a los que están aquí. Hay caras conocidas y bueno, hay gente que nos ha acompañado ya en varias ocasiones. Pues como les digan, en cualquier momento, como ya les dijeron, si quieren participar, pues nada más levanten la manita, ¿no? Antes de empezar con el tema de lleno, quisiera preguntar si alguien está viviendo alguna situación parecida como el título, alguien que nos quiera comentar qué es lo que está, qué piensa del título, qué está viviendo algo parecido. Si alguien está pasando por esto, me gustaría que alguien comentara antes de empezar. Puede ser en el chat o con su micrófono, como ustedes prefieran. Digo, preferimos con el micrófono, pero como quieran. A ver, ya hay una manita. A ver, Pamela alzó la mano. A ver, adelante, Pamela, cuéntanos. Bueno, yo ahorita actualmente tengo 36 y me interesó demasiado esta plática porque yo viví em, esto en mi niñez. O sea, mi mamá no trabajaba, todo el tiempo estaba en la casa con nosotros, pero nunca nos demostró cariño, nunca, pues sí, realmente, o sea, nunca estuvo con nosotros. Bueno, es que tengo una hermana gemela. Entonces, nunca estuvo con nosotras y obviamente por todo esto que pasó, aparte de que pues sufrimos un abuso por parte de mi papá, las dos, em, mi mamá siempre como que le daba prioridad a él, aunque no vivía con nosotros, y siempre andaba mi mamá en como sus cosas, preocupada por pues tener todo bien, todo limpio y así. Y a mi hermana y a mí nos dejó un lado. Obviamente con esto, pues nosotras crecimos con muchas cosas. Bueno, yo tengo depresión y ansiedad, que obviamente yo no la culpo porque pues yo ahorita sé que tal vez ella hizo lo que pudo, porque pues tenía 16 años, bueno, 17, fuimos gemelas idénticas, entonces sola, sin papás, mi papá no vivía con ella porque tiene otra familia, entonces, pues digo, yo siento que hizo lo que pudo, ¿no? Lo que sabía y se lo agradezco. Ahorita no le tengo rencor, no le guardo ya ningún rencor, pero sí siento yo que fue uno de los motivos por los cuales mi hermana y yo crecimos con muchas inseguridades y muchos problemas. Mi hermana, por ejemplo, tiene 6 trastornos diferentes y hasta ahorita, pues, a ella le cuesta muchísimo trabajo, o sea, de verdad, eh, el salir adelante le cuesta muchísimo trabajo, a pesar de que está en el psiquiátrico, está medicada y todo eso, pero, no, mi mamá sí ha cambiado, obviamente ha cambiado, pero
Pues sí, mi mamá es como controladora, o sea, si ella no puede controlar tu vida está mal. Entonces, es una plática muy buena porque siento yo que las que estamos aquí vivimos eso en nuestra niñez. Gracias por compartir, Pamela. ¿Actualmente todavía convives con ella? Sí, sí, le soy honesta. Yo me junté a los 16 años. Tuve mi primera hija a los 17, entonces fue un caos total porque pues yo lo único que quería era salir de mi casa, ¿no? Claro. Eh, yo seguía patrones de mi mamá con mi hija, de golpes, insultos y varias cosillas que vivimos cuando vivíamos con ella, pero pues sí, la verdad, o sea, yo llegó un punto en que dije, perdón por la palabra, pero dije, no chingues, o sea, si no te gustó esa vida, ¿por qué tú se la vas a dar a tu hija? Entonces, bueno, traté de cambiar eso. Mi hija lleva muchos años en terapia porque tiene déficit de atención, hiperactividad, pero he tratado de ser diferente. Yo he tratado de ser diferente con ellos y sí, muchas veces traté de regresar a vivir con mi mamá por ciertos problemas que yo tenía aquí en casa, pero no, para mí no era opción. Es muy difícil y de verdad yo amo a mi mamá, pero es muy difícil convivir con ella. Muy, muy difícil convivir con ella. Ya no peleamos. Digo, 3 años de terapia me sirvieron porque peleábamos mucho. Nunca le levanté la mano, pero sí peleábamos mucho. Y sigo diciendo que obviamente si mi mamá llegara a estar en una situación en donde necesitara vivir conmigo, obviamente la aceptaría, pero si fuera mi elección, yo no viviría con ella. No volvería yo a vivir con ella. El problema es que mi hermana sí vive ahí. O sea, mi hermana, aunque ya obviamente tiene 36, tiene 2 hijos, mi hermana sigue viviendo ahí. Mi mamá siempre ha estado viviendo muy cerca de ella, aunque bueno, ya se juntó y todo. Siempre ha estado muy cerca de ella porque dice que la necesita más. Pero yo siento que es el punto en que yo nunca dejé que me controlara y mi hermana sí. Digo, tal vez hice las cosas mal, ¿no? Pero yo nunca dejé que se metiera en mi vida ni en la crianza de mis hijos, pero mi hermana sí. Entonces, ahorita sí la veo los fines de semana, pero no, yo no viviría con ella. No, ya Ella con más límites. sí, y ella lo sabe. Gracias por compartir. De nada. Fíjate que ahorita esta participación tocan puntos importantes, ¿no? Porque ahí realmente habla justamente de todo lo que se vivió, lo que se va repitiendo obviamente a lo largo de la propia vida y sobre todo también, yo creo que muchas de las cosas que ahorita nos compartió Pamela son cosas que normalmente no se pueden decir en voz alta, ¿no? Porque también hay cierto estigma social en todo este tema. Entonces, gracias por compartir esto, gracias por compartir tu vivencia, porque sí, esta situación realmente tiene muchas aristas y es un tema complejo y sobre todo es un tema en el que no se puede hablar normalmente con cualquier persona y en público porque ahí tiene muchísimas connotaciones. Entonces, hablando de lleno de este tema, vamos a hablar hacia este duelo, que no es un duelo por una persona cuando hay una pérdida física, ¿no? Aquí hablamos de una ausencia, pero de una ausencia emocional, de una ausencia que sabemos que existe la persona que está, pero en la realidad no está. Y ese tipo de situaciones pesa aún más.
Entonces, bueno, aquí hablamos de cuando hay ese rechazo que la sociedad te dice, no, 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 no puedes rechazarla, tienes que estar ahí, tienes que aceptar como es. Pero ¿qué creen? Que al final del día ese rechazo sí es totalmente válido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también sí es tu madre, pero no debes de permitir ni abuso ni violencia, ¿no? Ni permitir un entorno violento. Pero hablamos de esta parte social, que pues no está bien visto, ¿no? Entonces muchas veces se minimiza incluso el malestar, el dolor, la vivencia, ¿no? Entonces dice, bueno, ok, pero eso pasó cuando estabas adolescente, o sea, eso ya pasó, eso ya no tiene tanta importancia, pero bueno, pero agradece lo que sí hubo, ¿no? O agradece que no fue tan malo. Y también muchas veces, bueno, pero es que no es correcto. No es correcto estudiar, no es correcto que tengas esa actitud, ¿no? Y entonces hablan de lo correcto, de lo que debe hacerse. Y en esa parte, en este deber, en este qué es lo que se debe hacer o lo correcto, se minimiza el sentido, se minimiza lo que se está viviendo. ¿Y qué pasa? Que obviamente se acostumbra a estar en silencio, se acostumbra a callar, a no decir en voz alta ni hablar en voz alta ese tipo de temas. Y aquí hablamos de un duelo que obviamente es un duelo muy silencioso, porque no se puede hablar con cualquier persona, porque no se permite exponer este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre viene esta parte de, bueno, o sea, sí, pero no fue tan malo, pero ¿cómo estás hablando de esto? Pero bueno, no es real. Y entonces empieza a minimizar. Pero este dolor es un dolor real, es un dolor que existe, es un dolor real, es un dolor que pega en todos los ámbitos de tu vida y sobre todo va a afectar eternamente si no se trabaja, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, sí, pero eso pasó hace muchos años. Sí, pero la marca sigue. Y es lo que también tenemos que entender, ¿no? Que no importa a veces los años que pasen, eso permanece y sigue lastimando. Que muchas veces esa parte es la que se minimiza, bueno, pero eso pasó antes, pero ahorita ya es diferente. A veces se puede lograr con el tiempo un cambio de relación, una mejora, pero muchas veces no. Muchas veces, como nos lo comentó ahorita, pues ya han pasado pues muchos años y la situación ahorita dice, bueno, sí la sigue viendo, pero de lejitos, con sus pausas, y porque a veces la gente no va a cambiar de la noche a la mañana, sobre todo hay pautas de comportamiento que va a tener toda la vida. Entonces, es importante siempre ponerse a salvo. Aquí es entender que ese sentir es real, que no es mal, que no es malo sentir ese malestar, que no es malo, que no, ni eres mala persona por sentir esto, por sentirte mal de no querer estar ahí, de no querer convivir, ¿no? No es un duelo, obviamente, por la pérdida física, pero sí es un duelo, ¿por qué? Por lo que no fue, por la ilusión, por lo que te vendía quizá, pues incluso la publicidad o otras personas que dicen, bueno, lo que debe ser, ¿no? Una familia. Entonces sí, es una parte de esa ilusión, de esa expectativa, ¿no? De decir, bueno, ¿qué fue? ¿Qué fue qué sería y no fue? Entonces sí es un duelo muy emocional, es un duelo, pues que obviamente es difícil de entender. Y sobre todo cuando se es niño, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué está pasando? Y aquí hablamos también digamos, de la parte de esa madre simbólica y la madre real. La madre simbólica, pues obviamente es la que te dice, ¿no? La que en teoría, pues digamos que viene como significado, que es la que cuida, que es la que protege, que es la que ama incondicionalmente, ¿no? Esa que te venden, pues justo pasando esa fecha, o sea, todo muy bonito, todo muy en orden. Pero la real, ¿cuál es? Pues esa de carne y hueso, la que obviamente trae sus propias cargas, sus propios traumas, sus propias situaciones no resueltas, sus carencias, y ahí es obviamente lo que va a ser lo real, lo que vas a vivir, no esa idea que te vendieron, esa idea que creíste. Y justamente ahí, ese duelo se da por ese choque entre las dos, por esa idea que se creyó o por la idea que pensaste que en algún momento va a suceder y la realidad. Y cuando te das cuenta que la realidad es muy distinta a lo que tú creías, a lo que tú pensabas
o a lo que ves incluso, porque empiezas a ver diferencias con tus compañeros de escuela. Desde ahí empiezas a decir, oye, a ver, pero aquí en esta casa suceden las cosas de esta manera, se manejan así, y en mi casa no. Entonces desde ahí empiezas a ver, y es cuando dices, oye, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Qué es lo que pasa diferente? Y empieza el por qué. Y hay muchas veces ese por qué es lo que conflictúa muchísimo también a los niños. ¿Por qué? Porque empiezan a decir, bueno, ¿sabes qué? Seguramente yo hice algo mal. Si me porto bien, si hago tal cosa, entonces ahora sí van a cambiar. Porque obviamente no entiende qué está pasando, no entiende por qué están sucediendo las cosas como están sucediendo. Entonces empieza mucho la culpa, los miedos, el silencio, decir, bueno, ¿sabes qué? Si no hago ruido, si me porto bien, si traigo buenas notas, el sí, un condicionamiento que solito se pone, decir, bueno, si pasa esto, ahora sí van a ser, van a cambiar las cosas. Ahora sí va a ser como lo soñaba. Ahora sí va a ser como me han dicho, ¿no? Cuando se dan cuenta que no importa lo que hagan, las cosas no van a cambiar. Y obviamente es un golpe sumamente fuerte porque te das cuenta que a veces pasan incluso, no solo la niñez, la adolescencia y la vida adulta, tratando justamente de hacer que los volteen a ver, de hacer que cambien las cosas. Y pasan los años y no cambia absolutamente nada. Y no tiene nada que ver con la persona, sino tiene que ver justamente con las propias ideas, con la propia vivencia de jamás. Perdón, que nada tiene que ver con lo que hace o no hace su. Aquí esta ausencia emocional no hablamos, y sobre todo hablamos, perdón, de mucha violencia. Oh, perdón. Y no solamente de violencia física, ¿no? Muchas veces esta violencia de ese vacío, de ese no estar. Se está en la casa, pero no se está. Se está en esa parte de la ausencia emocional, que, que ese hijo aprende a estar en un silencio emocional, de que aprende que sus emociones no son importantes, que sus necesidades molestan a los demás, que no las debe decir en voz alta, porque si las dice o menciona algo, es causa de problemas, es causa de conflicto, es causa de hacer enojar a alguien. Entonces prefiere mantenerse callado. Obviamente al final pues son gente muy introvertida, gente con muchas inseguridades, muchos miedos, por lo mismo, ¿no? O sea, todo esto va derivando de lo que va a pasar en el futuro, de cómo se va viviendo esa vivencia de vivir en miedo, de vivir en ausencia, va a repercutir en la vida adulta, ¿no? Em, ¿Qué pasa también cuando un niño cree, pues, se cree obviamente que la casa es un lugar seguro, es su refugio, y al final pues no es eso. Muchas veces es un campo de batalla, una vez es pues mucho insulto, mucha violencia, ¿no? Esta parte emocional. Puede haber incluso la violencia de diferentes formas en cuando son niños, cuando son adolescentes, ¿no? Las comparaciones de, no, bueno, es que mira, tu hermano tal, es que debería ser más como tu primo, es que tal, los de hijos de la vecina. Y entonces hay ese tipo de cosas, que ese niño se empieza a mermar, ese niño empieza pues, a no confiar en sí mismo. ¿Por qué? Porque pues, su madre, una de las personas principales que lo tiene que proteger, que le tiene que dar esa seguridad, no se la da. ¿No? Empiezas a compararlo y empieza a compararlo para hacerlo menos. Empieza una manipulación y obviamente, como los primeros parámetros que tiene un niño pues, son sus padres, pues cree perfectamente que está haciendo todo mal, que ese enojo, que esa comparación, que esas situaciones son porque no está haciendo las cosas bien, porque en algo está fallando, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que vive en un estado constante de alerta, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer para ver que ahora, a ver si con lo que haga diferente, a ver si ahora sí me hacen caso? Con lo que haga de esta forma, a ver si ahora sí me hablan un poquito bonito. A ver si con esto cambia algo. Y está en ese estado de alerta de a ver si ahora sí cambia. Entre alerta, esperanza de a ver si ahora sí cambia, a ver si hoy las cosas son diferentes. Y sin generalizar, pero muchas de esas conductas van a repercutir en la vida adulta en mucho miedo, muchas inseguridades, en cansancio justamente y en esa vida de alerta, ¿no? Lo mismo, de estar en alerta esperando a ver
a qué hora pasa algo, ¿ok? Ahora viene un punto también bien importante en esta parte de este duelo silencioso y por eso justamente es el duelo silencioso. Perdón, ¿hasta aquí tiene alguien alguna pregunta antes de pasar a la siguiente parte? ¿Alguien tiene una pregunta, algún comentario? Bueno, no hay comentarios en el chat, ¿es que me pareció algo? Según yo, según yo no, o no lo No, encuentro. Ah, no, es que me pareció una notificación, pero bueno, sí, no importa, problema. no, nada más Pamela, que nos puso hace ratito, hola. Ah, ok, Pero ya, perfecto. ahora sí que ya abrió su micrófono, ya, nos platicó un poquito. Sí, no lo había visto. Ah, ok. No, es que me llegó diferido, entonces por eso pensé que había sido ahorita. Perfecto. Bueno, entonces, la siguiente parte, digamos, sería esta parte del juicio social, ¿no? Que obviamente culturalmente, pues se habla de, pues, es la madre, la parte más importante, hay que respetar, hay que tratarla bien, y obviamente es un tema que trae mucha connotación de juicio, mucha estigma, y que es un tema que no se puede hablar abiertamente en cualquier lado. ¿Por qué? Porque más allá de juzgar a la persona que está siendo violenta, pues se va a juzgar al hijo, pero ¿por qué? Es el colmo, ¿por qué estás hablando mal? ¿Por qué te estás quejando, no? Pues también ahí viene una confrontación y otra vez viene la duda de decir, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy haciendo mal. Entonces, porque aquí me lo están diciendo, entonces, sí, tienen razón, yo soy la persona que estoy haciendo mal, yo tengo la culpa, yo estoy hablando mal. Y otra vez, si te topan con personas que lo empiezan a juzgar, viene exactamente lo mismo, ¿no? Viene otra vez ese silencio, otra vez a contraerse y decir, mejor me toco el tema. Cuando obviamente, bueno, se llegan a lugares seguros, espacios en los que se pueden hablar de todo esto y obviamente pues sanar esta parte que es bien compleja, ¿no? Esta parte cultural pues es importante hablarla porque no necesariamente todas las personas nacen con esta empatía, nacen con este carácter o estas características para tener, obviamente, para poder formar una familia de esa forma, ¿no? ¿Y por qué? Por su historia, por patologías, por N cantidad de situaciones. Pero hay que irlo aceptando, hay que irlo entendiendo, que no necesariamente todo el mundo, pero el entender toda esta parte es importante, porque entonces ahí te quitas una carga a tu mismo decir, ok, no soy yo, no lo provoqué yo, y no, desafortunadamente, pues estás en una familia en la que las cosas no se dan de la manera quizá más adecuada, ¿no? O más normal, pero no tiene nada que ver necesariamente contigo, ¿no? También puede haber aquí una connotación, por ejemplo, religiosa, pero lo mismo, o sea, ¿por qué? Porque ¿cómo estás tratando mal? Porque la religión, bueno, lo mismo, ¿no? Pero entonces ahí si hablamos muy estrictamente de la parte de religión, pues también ahí hablamos de que no debería haber violencia, o sea, si nos vamos en esa parte súper estricta, ¿no? Entonces, desafortunadamente hay mucho juicio por donde sea, cultural, familiar, religioso, y eso hace que también este tipo de duelos se bloqueen mucho. ¿Por qué? Porque te tratas de buscar hacia dónde irte, hacia dónde encontrar una respuesta y no lo encuentras. No hay una otra forma de encontrar esa respuesta, de encontrar esa parte de decir, bueno, sí, aquí está, aquí tengo la respuesta, y no lo hay. Entonces, es importante, como siempre lo hemos dicho, bueno, encontrar esos lugares seguros en donde tengas ese espacio, esa apertura para hablar de cualquier tema, ¿no? Porque esto sí es importante irlo hablando para liberarte de todo esto, ¿no? Pues bueno, romper todo estos estigmas te libera de muchísimo. Y de ahí vamos a entrar, digamos, a esa otra parte. ¿Hasta aquí alguien tiene otra duda?
A ver, vamos a dar un momento porque creo que se desconectó, se salió esta Carolina, entonces vamos a dar un momento a que se vuelva a unir. Ah, ya la tenemos de regreso. Sí, perdón, me quedé sin pila y entonces en lo que logré conectar, pero ya estoy. Ok, sí, fue lo que vimos. ¿Alguna falla técnica, la lluvia o algo así? Bueno, ya la tenemos de regreso para seguir Sí, con perdón, nuestra perdón, es que plática. no tenía pila, pero ya, aquí estoy. A ver, tenemos aquí un mensaje. Ay, antes de que. Ah, aquí está. Y pon, estoy de acuerdo en que puede ser un tabú, sobre todo en sociedades latinas. Sí, de hecho, sobre todo, Sí, sí, bueno, por yo creo que supuesto. en cualquier sociedad, Pero más porque en las pues, latinas que la madrecita es lo más importante, que tienes que respetarla pese a todo. pero yo creo que también, digo, en otras partes del mundo también, porque digo, aunque también la figura del papá puede ser muy fuerte, pues no sé, o sea, la mamá es la mamá, o sea, y para los hijos sobre todo, ¿no? O sea, yo creo que pesa Sí, más claro. la figura de la mamá para los hijos que del papá, en la mayoría de los casos. Ah, no, Pamela nos por dice, ¿te supuesto. libera Pero, mucho? ujú, Ah, es que Pamela nos pone, ¿te libera mucho el perdonar? Pues sí, ah, generalmente, y no nada más ahorita en esta vamos a tocar situación, justo ese punto pero en general. ahora sí que no El nada perdón más es en para esta una. situación, pero creo que es bien complicado eso del perdón, o sea, llegar a ese punto de poder perdonar, pues a veces es complicado, pero Ah, bueno, no, por vamos a llegar supuesto. a ese punto en un momento, entonces, pues continuamos ya que estás de regreso. Sí, gracias, perdón. Eso es lo que tocaban, sí, claro, es que el tabú en una sociedad latina, claro, porque y esa frase que ahorita decías, ¿no? O sea, la mamá es la mamá, claro. Y entonces no importa cómo sea, bueno, pues sí, pero es que es la que te dio la vida. ¿Cómo vas a tratarla más? Al contrario, sé agradecido. Y siempre te marcan esa frase, sé agradecido. Pero ¿qué creen? Encontrar estos espacios en los que podamos decir, a ver, no todas las madres son aptas para ser madres, no todas las mujeres son aptas para ser madres, y es bien válido decirlo, es liberador, porque ahí te das cuenta que dices, bueno, quizá hubo, ahora sí que de nuestras abuelas, de nuestras madres, o sea, hubo personas que, sobre todo digo, hablo de esas generaciones, que fueron porque les tocaba ser, porque era un deber ser, ¿no? Te casas, tienes hijos y así va. Hoy en día, pues ya las mujeres pueden decidir si se casan, si no se casan, si tienen hijos. Antes no, antes era un deber ser, y en ese deber ser, el problema es que muchas veces no sabían ni cómo hacerlo, ni querían, en otras ocasiones no querían, pero se tenía que hacer. Y en ese no querer, pues muchas veces no sabían y no había realmente ese sentimiento de decir, bueno, sí quiero, me interesa, ¿no? Desgraciadamente sí, y se tiene que decir, sí hay malas madres, sí las hay, porque también es otra como creencia que se tiene, que todas las madres por naturaleza son buenas. No, sí hay malas madres. Y se tiene que decir porque sí las hay. Y cuando eso lo dices, también es liberar a esos hijos que muchas veces, bueno, a veces ya adultos, y es que yo cargué eso de que el mal hijo era yo, porque las madres son buenas. Y no, tú no hiciste nada. Desafortunadamente te tocó una mala madre. Y aquí justamente viene esa parte, ¿no? De hablar del perdón y de esta liberación personal, ¿no? Em, muchas veces te dicen, no, es que tú tienes que perdonarla porque su vida, porque sus carencias. Sí, pero una cosa es perdonarla y volver a estar ahí y volver a recibir exactamente lo mismo. Y otra cosa es decir, bueno, que sí perdono porque quizá
su vida, su vivencia, pero yo me libero, o sea, sí, sí perdono, pero yo no voy a ponerme ahí, ya no voy a estar ahí aguantando sus groserías, ya no voy a estar ahí aguantando sus actitudes. Y entonces cuando ahí empiezo a decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí perdono y el perdón va a ser para mí, para yo tener paz, para yo estar libre de esa carga, pero el perdón no va a borrar todos los actos del pasado, no va a borrar todo ese malestar que yo tuve de niño, de adolescente, en el que hubo esa ausencia emocional, en todas esas veces que yo me sentí que no era querido, que no era suficiente, que no importaba si sacaba 8, 9 o 10, que si hacía lo que me pedían en casa, no importaba, nunca era suficiente. Entonces, muchas veces el perdón no va a borrar eso, pero me va a liberar. O sea, aquí hablando de perdón, no es, no es propiamente lo que nos han enseñado de, ya pídele perdón y regresen como si nada, no, sí, aquí es el perdonar, pero para liberarte a ti, para decir, sabes que sí perdono esa parte, pero ya no me pongo de tapete, ya no voy a entender, y sobre todo ya entender que tú no tuviste nada que ver. ¿Me ayudas con un mensajito que nos llegó, por favor? No, no creo que no está. Ahorita los leemos, los mensajes que no los puedo leer. Bueno. Y en esta parte de liberarte, ¿qué viene? La parte más bonita, o sea, que es la aceptación. Y aquí en esta parte de la aceptación es aceptar que la madre que te tocó es la que hay. No hay de otra. Buena, mala, regular es la que te toca, ¿no? Y que sobre todo aceptar que esa madre te tocó no es porque tú hayas hecho nada malo. La madre que te tocó, obviamente, no te tiene que gustar. Hablando específicamente de una situación de ausencia emocional, de violencia emocional, no te tiene que gustar, pero aceptar que esa es la madre que te toca y que tú no lo puedes cambiar, también te libera. Y te empieza a generar paz porque esa madre te tocó a ti, pero no tiene que ver con tu comportamiento. Y sobre todo, entender que esa madre te tocó y esa es su forma de ser y no va a cambiar, también hace que en cuanto tú aceptes eso, te empieza a cambiar tu relación hacia ella, porque entonces puedes decir, ¿sabes qué? Yo ya me voy a proteger y voy a tener paz en mí, porque ya entendí que no puedo hacer nada para que ella me vea diferente, y entonces ahí yo empiezo a cambiar cómo acercarme, para yo protegerme a mí. A ver, nos dicen en el chat, hay un psicólogo y tarotista español que dice que la madurez llega cuando dejas de esperar cualquier cosa de los padres. Abajo nos dicen, exactamente, el perdón es para uno. Pues sí, ahora sí que Sí, tal es cual, muy sí, sí, cierto. sí. Pero el problema, ¿saben qué? Es que los padres son las figuras más importantes de la vida de cualquier ser humano. Y desafortunadamente, lo que viven los niños con los padres o sin los padres, porque hay muchos padres que no están ausentes físicamente o emocionalmente, va a marcar a esos niños en la adolescencia y en la vida adulta. Pues claro, lo que nos dice es parte de lo mismo. Hasta que dejas de seguir buscando esa atención, ese verme bonito, ese mira, felicítame mis logros, oye, ponme atención, algo, cuando dejas de buscar eso entiendes que no va a existir, que no va a existir porque esa persona no sabe dar amor o porque esa persona eligió de otra manera sus cariños, pero cuando entiendes eso, para ti la vida va cambiando y te empiezas a liberar, porque entiendes que ya no es cosa tuya, que no es algo ni que estés defectuoso, ni que es algo que tenga que ver o que tengas que cambiar. ¿No? Pero los niños, muchos niños sí se creen con esa ausencia y son niños súper inseguros que no es que mi mamá no me quiere, es que yo en mi casa no puedo hacer ruido porque mi mamá se enoja. O sea, a ese grado de decir, pues es que si juego se enoja. Y dices, pues es que mejor no porque si la hago enojar. O, o darle, incluso minimizar a ellos de, oye, pero mira, no quieres hacer dibujo para tu mamá, no, para que lo hago, nada de lo que llevo le gusta. Entonces también empiezan esa indiferencia ante la vida y muchas veces cada persona obviamente con sus recursos emocionales va a enfrentar estas situaciones de una u otra forma, pero hay veces que este daño puede ser tan fuerte que pueden caer incluso en adicciones, ¿no? O en conductas de riesgo, porque
Volvemos a lo mismo, los padres son las figuras más importantes y cuando no están esos pilares bien cimentados, pues se tienen que agarrar de otro lado. Y tristemente a veces se agarran de adicciones o de conductas de riesgo porque tienen que tener esa pertenencia, tienen que agarrarse de algún lado, ¿no? Entonces, bueno, por eso es tan importante quitar esa carga tan fuerte que llegan a tener pues, esos jóvenes o esos adultos, de decir es que mamá no me quiso porque yo fui malo, mamá no me dio porque yo era mala, porque yo no hice, no, no es eso, ¿no? Y como cualquier duelo, lo que hemos venido platicando, pues todo esto también se ve su proceso de duelo, ¿no? Entonces aquí les ejemplifico un poquito estas etapas de duelo en este caso en particular, ¿no? Digamos, hablando de la negación, ¿qué sería la negación en un duelo de este tipo, en un duelo silencioso? Pues sería cuando hablamos de esta fantasía, ¿no? De si me porto mejor, me va a querer más, ¿no? Si llego y hago de comer, llego y le ayudo con la casa, si hago tal cosa, seguramente me va a querer. Seguramente ahora sí me va a escuchar. Seguramente hoy no me va a regañar, ¿no? Seguramente si pasa esto, pues no me va a ignorar o no me va a comparar. Pero cuando te das cuenta que no, es muy fuerte, ¿no? Entonces esa parte de la negación es tratar de seguir pensando que es tu culpa y seguir con esa carga de decir, sí hago, sí hago, sí hago, ¿no? Y sobre todo decir, pues es que ella no es mala, ¿no? También muchas veces, por ejemplo, ese comentario llega cuando ese niño ya es un joven, y bueno, es que ella no es tan mala, y todavía estás en esa parte de negación, pues muchas veces dice, pues es que ella no es tan mala, ¿no? Pues igual tuvo una vida difícil, y entonces, ¿qué pasa ahí? Empieza a justificar, ¿sí? Puede haber personas con una vida difícil, pero también es válido que dices, bueno, que tuvo una vida difícil, voy a buscar ayuda para no hacerle daño a mis hijos, y hay gente que no lo hace que dice, pues así es mi vida, así fue horrible, y pues me vale gorro seguir replicando, ¿no? Entonces también esa parte a veces de justificar, bueno, es que no es tan mala, pero tuvo una vida difícil, y dices, ok, sí, pero ¿hasta qué punto se vale aceptar todo eso, ¿no? Pues bueno, eso sería, digamos, la parte de la negación. La parte de la ira, esta parte de la ira es un tema bien delicado, porque por lo mismo de este estigma social, muchas veces no puedes decir en voz alta, es decir, es que es injusto cómo me trata, yo no merecía esto. ¿Por qué? Porque no puedes hablar con cualquier persona, porque también dices, ay, ¿cómo hablas mal de tu mamá? Tan linda que se ve tu mamá, ¿cómo estás hablando mal de ella? Agradecido deberías de estar. Uno no habla mal de su madre, de la persona que le dio la vida. Pues la ira muchas veces viene una ira muy acumulada, muy guardada, por años por lo mismo, porque no se puede hablar en público. Entonces también vemos a veces gente con ira contenida de toda la vida. Y vemos gente que muy ay, se me fue la palabra, no violenta, pero que se prende fácilmente, justamente por eso, ¿no? Porque traen ira de mucho tiempo atrás acumulada, que no la pueden hablar. ¿Qué pasa en la siguiente, en la otra etapa, que sería esta parte de la negociación? Pues muchas veces es ver qué puedes hacer, o sea, ¿cómo decir? En esta parte de ver cómo te puedes relacionar con tu madre, pues muchas veces dices, bueno, ok, sí, ya entendí que no va a cambiar, pero bueno, igual si hoy le hago una cara bonita, me va a tratar bien. Todavía es esa como negociar, bueno, aguanto que no aguanto, pero aquí es entender que hay niveles obviamente de violencia, hay niveles de ausencia. Entonces, pues aquí puedes negociar, decir, bueno, hay veces que se puede negociar, hay veces que puedes decir, pues sí, sí, genuinamente puedo tener una buena relación con ella en mis términos, porque ahora es en tus términos o de plano no, pero es empezar a ver objetivamente, ¿no? Es empezar a decir objetivamente qué puedo tener con ella o qué no hay manera, ¿no? Obviamente en todo esto, pues va a haber una etapa de depresión. ¿Y qué es lo que se llora en un duelo de este tipo? Pues se llora esa esperanza que nunca llegó, esa esperanza de tener esa madre que viste en los anuncios, esa madre que quizá viste reflejada en tus compañeros de escuela, en tus amigos, que viste decir, oye, es que la vi en muchos lados y nunca llegó. Ya pasaron muchos años y nunca llegó, ¿no? Nunca fue esa madre, nunca fue esa madre que yo pensé, que yo decía, que quise todo, ¿no? Entonces se llora por esa esperanza, por esa
pues sí, por esa idea que se tuvo y sobre todo se llora porque acabas entendiendo que nunca vas a tener esa madre que soñaste. Y obviamente, pues al final de todo estas etapas de duelo, pues que viene la parte de la aceptación, ¿no? Aceptar que tu madre, pues dejó obviamente, aceptas que es la madre que te toca, pero aquí, más allá de eso, ¿qué creen? Cuando aceptas que es esta madre la que te toca, que es una madre ausente, también dejas dejas de lado a tu madre, por decirlo de una manera, y entonces tu madre deja de ser el centro de tu vida. ¿Y por qué digo que es el centro de tu vida? Porque muchas veces empieza a actuar de tal manera para que ella te vea, para que ella te quiera. Por eso digo. Entonces ya cuando tú le quitas ese poder de ser el centro de tu vida, de decir, bueno, a ver, porque digo, esto de niños, hablo de calificaciones, pero de adulto es, híjole, y si estudio esta carrera, o si me mudo a tal lado, o si hago tal, y todo lo empiezas a hacer muchas veces en relación a tu madre, a ver si hoy te acepta, a ver si dice, oye, qué bueno que escogiste esa carrera, oye, qué bueno tal cosa, pero cuando le quitas ese poder y tu madre deja de ser el centro de tu vida, entonces ya no es ese centro que creen, ahí en ese momento empieza a formar ya nada más parte de tu historia, como un personaje más. Le quitas todo el poder y entonces tu vida, tomas la rienda de tu vida tú. Y hoy tomas las decisiones de tu vida en lo que tú quieres, en lo que tú realmente deseas. Si le gusta o no, y eso es irrelevante, porque ya te diste cuenta que hiciste cuántas, cuántas cosas tú creías que le iba a gustar y jamás de todo no le gustó nada. Entonces ahí ya empieza a tomar tu vida por tus manos y dices, ok, hoy voy a hacer lo que yo quiera y su opinión ya no te afecta. Claro, es todo un proceso, ¿no? Pero el punto es ese, llegar a esa parte. Tenemos preguntas, ¿verdad? Hay un mensaje Ok, que dice de Carmina que dice, poder entender la infancia de mi madre podría ayudar a entender y poder procesar mi duelo. Pues sí, sí, claro. así que todo, todo tiene un porqué. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Sí, por eso hace rato mencionaba mucho de las generaciones, ¿no? De nuestras madres, de nuestros abuelos, que muchas veces fue el deber ser, el casarse, el tener hijos, y muchas veces sin ninguna preparación, sin ninguna educación, y sobre todo también hablando de que a veces eran muchos hijos, y por mucho que también a veces lo quisieran, no hay manera, ¿no? El cansancio, son muchas situaciones que también hacen que estas ausencias y esa violencia que existe o que existía, pues también se ve más fuerte, ¿no? Entonces, sí, a veces entender todo el contexto que tienen, o sea, que tuvieron la madre y en su vivencia, en su niñez, puedes entender un poco, pero es esa parte que decíamos hace rato, entender, pero no, eso no te quita que vuelvas a aceptar ningún maltrato, ¿no? Porque hoy, cuando tú has aceptado todo esto, cuando tú dices, ok, ya entendí que es la madre que me toca, ya entendí que así me paro yo de cabeza, nada va a cambiar, entonces ya y tú, ¿qué pasa después? Pues que entonces tú ya como adulto, porque normalmente esto ya lo entiende la gente ya de adulto, entonces tú ya de adulto, tú ya eres el adulto irresponsable, protector, que tú te vas a cuidar, tú te vas a proteger como no lo hizo de chico o de adolescente, tú te vas a cuidar, pero aquí pasa algo importantísimo, vas a aprender a poner límites, y esos límites de decir hasta dónde me quiero relacionar con mi madre y hasta dónde no. Hay obviamente niveles de violencia, en niveles que dices, ¿sabes qué? Aquí no hay manera. Aquí, literal, como dicen ahora los chavos, contacto cero. Entonces, sí, habrá casos muy puntuales en los que ya sabes que por mi paz mental, por mi salud, no hay manera, o sea, no hay manera de relacionarme y sí, no me voy a relacionar, ¿no? Sí, hay casos muy puntuales. En los casos que dices, bueno, ok, estoy en muchas cosas, no estoy de acuerdo, pero me puedo relacionar, tú ahí marcas tus límites, con qué puedes y con qué no. Y desde decir, ¿sabes qué? Mamá, puedo estar ahí 2 horas, ok, y vas 2 horas, porque es con lo que tú puedes lidiar, ¿no? Y sobre todo, aquí hay un punto importante que es poner límite y entonces también aprender a ir en una actitud, digamos, neutral y con cero expectativas.
porque ahí tú ya te vas a ir a vestir si quieres, si te quieres ir vestido de rojo y si quieres ir con el pastel tal, no importa, no importa, porque eso te gustó ese vestido rojo y se te antojó llevar un pastel de tal cosa, pero es sincera expectativa. Y entonces, si tienes suerte y te dice, ay, mira, está bueno el pastel que trajiste, padrísimo, pero no importa que traigas el pastel y de qué color sea tu vestido, de todas maneras te van a hacer cara. Pero cuando tú ya vas en la actitud de cero expectativas, tú te vistes para ti y compras el pastel que a ti se te antojó. Punto. Y ya no te afecta. Ay, qué vestido tan espantoso. Ah, sí. Híjole, ¿dónde compraste este pastel? Porque está medio medio. Ah, pues de paso, pero ya no te afecta. Ya no es como, perdón, mamá, es que mira, sí, es cierto, está horrible. Si quieres, ahorita voy. No, o sea, sí, está bien. Y entonces ahí empiezas a aprender a poner los límites. Decir, ok, ¿sabes qué? Puedo convivir 2 horas cada 15 días. Y las 2 horas cada 15 días, por ejemplo, ¿no? O decir, bueno, ¿sabes qué? Si puedo estar en tu cumpleaños, o puedo estar, o puedo verla más veces, pero entonces tú ya puedes, ya empiezas a aprender cómo puedes convivir. Y incluso ahí también puedes aprender, por ejemplo, qué temas puedes hablar. Porque ya sabes que tú dices, oye, ¿sabes qué? Si voy, tú van bien contenta, oye, ¿sabes qué? Voy a hablar de mi trabajo. Y sabes que va a hablar nada, que te va a criticar, que no importa lo que digas, de todas maneras, ni te va a escuchar y todo te va a poner cara. Entonces ya sé que esos temas no, ya sé que con ella no puedo hablar de mi trabajo, porque ni le escucha, ni le interesa, ni nada. Entonces también incluso aprendemos qué temas podemos llevar, qué temas no se tocan. Y eso es para protegerte a ti. Y entonces te vas protegiendo, vas obviamente marcando esos límites y vas entendiendo que no va a cambiar ella, pero estás cambiando tú. Y tú estás teniendo paz y tú estás teniendo esa libertad de ser ya tú. Y tu vida está en tus manos, ya no en lo de ella. Y ahí te vas a dar cuenta que siempre va a haber un pero. Ay, pero llegaste 5 minutos tarde. Pero no sé qué, pero. Pero ya va a pasar el tiempo en el que digas, está bien, no pasa nada. Y no te afecta. Y te decidas verla por ti, sin una expectativa de absolutamente nada, ¿no? Entendiendo lo que pasó porque es real, pero ya sin esa afectación y sin esa esperanza de estar viendo, bueno, hoy seguramente si hago, si tal, va a ser diferente, ¿no? Y ahí vemos hijos cansados, agotados de, bueno, sabes que yo le organizo el cumpleaños a mamá súper guau y pago y desembolso lo que no tengo y organizo y de todas maneras no le gustó el cumpleaños. Y tú ya te endeudaste, tú estuviste todo el día o desde una semana antes preparando cosas y no le gustó. Y entonces ahí viene otra vez la frustración de, híjole, yo metí una deuda y yo hice y no, de todas maneras no hubo. Entonces, hoy es diferente, ¿sabes qué? Ay, es tu cumpleaños, ¿quieres ir a comer? Sí. Y ya lo manejas de una manera diferente, es decir, ¿sabes qué? Mi presupuesto real para llevar a mi mamá es tanto y sobre eso te basas. Porque de todas maneras sabes que te va a criticar, de todas maneras sabes que va a encontrar un pero ya no haces nada más, ya no te pones ni en riesgo emocionalmente, incluso económicamente, ¿no? Por ejemplo, digo, hablando de este ejemplo, pero ya te empieza a proteger. Es un tema muy complejo, porque no lo puedes hablar en voz alta y porque siempre te van a decir, agradece que tienes madre, agradece que te dio la vida. Es que la madre es lo más importante. Sí, las madres son muy importantes, pero no toda madre sabe ser madre. No toda madre debe ser madre. Entonces, si están viviendo algo así, empiecen a tomar control de su vida y sobre todo a vivir este proceso de entender que su vida es suya y no hay nada, nada que puedan hacer o decir para que cambie la situación y su mamá un día diga, ay, hijita, qué gusto me da verte, porque seguramente alguna de ustedes ha llegado a su casa y llegan y dicen, ¿y tú qué haces aquí? ¿A qué vienes? Pues venía a verte. Ah, sí, pero no era mi novela. ¿Qué es aquí? Entonces, ok. Entonces, cuando se entiende que es así va a ser la cosa siempre, te liberas. Te liberas de una carga que tuviste por muchísimos, muchísimos años. Y bueno, el duelo por la madre ausente
es un duelo que no va a terminar, obviamente, con la pérdida de la madre. Ese es otro duelo, ¿no? O sea, cuando fallece la madre. Este termina cuando justamente dejas de buscar el permiso para ser feliz, el permiso para ser tú. Cuando el permiso ya te lo das tú mismo para ser feliz, cuando tú mismo te das el permiso de hacer lo que tú quieres, ahí es cuando termina todo, justamente en ese momento. No es fácil porque hablamos que normalmente este tipo de duelos normalmente se trabaja en la vida adulta. Entonces son muchísimos años con esta vivencia. No son duelos nada fáciles, pero son duelos muy liberadores e importantes de llevar. Entonces, bueno, hasta aquí no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario, duda. ¿Hay algún otro mensajito en el chat? O bueno, ¿alguien quiere comentarnos algo? Ay, Pamela pone, así mero es mi mamá, pero a mí ya no me critica ni me impone. Y luego nos dice Perfecto. Ivonne, ¿han escuchado del libro Los lenguajes del amor? La cosa es que la memoria es selectiva. Sí hay daños, pero no todo el tiempo. Puede ayudar a concentrarse en los escasos y breves momentos de tregua. Ah, híjole. Pues depende, ¿no? La situación, ¿no? O sea, Claro. así como es complicado la situación. Pero bueno, alguien de las que está por aquí, quiere comentarnos algo más. Este, ah, a ver, Darinka, a Ay, mí me pasa que tengo muy presente las situaciones en las que me ha hecho sentir mal frente a familiares. Es que uy, sí, por eso el comentario anterior que decía de concentrarse en los escasos momentos de tregua, híjole, es que creo que, y no nada más en el caso de la madre, yo creo que en el caso de cualquier persona, siempre nos pesa más. acordamos Ujú. más, siempre pesa más y nos acordamos más de lo malo que hubo Sí, en cualquier sí, tipo de relación, que aunque hayan sido más cosas buenas o lo que sea, puede ser que no, pero siempre como que nos acordamos más de lo malo. Y siempre vamos a estar, no, es que me hizo esto. Y esos pequeños detalles, igual buenos o buenos momentos, pues casi no los recordamos. Dice, aunque ya por mi paz mental me alejé de ella y duele, pero sí es difícil porque la mayoría dice, es tu mamá, entiéndela. Pues es que normalmente sí, pues es lo que siempre nos dicen, ¿no? Que hay que entenderlas y demás. O pues lo que también siempre dicen, ¿no? Que pues, hasta cierto punto es real, que no hay que juzgar a nuestros padres, ¿no? Porque pues al final, pues la historia que ellos tuvieron, ¿no? La niñez, todo eso. Pero pues si nosotros como hijos no hay que juzgar a nuestros padres, yo creo que los padres tampoco tienen derecho a juzgarnos a nosotros como ah, no, hijos por y supuesto. creo que los padres sí se sienten con ese derecho, ¿no? O sea, porque soy tu mamá, tu papá, yo Te sí callas. tengo derecho de juzgarte y creo que debería ser igual de aquí para allá, o sea, de que nosotros, pues no debemos juzgar, ¿no? Pero ellos tampoco deberían de juzgarlos. Totalmente. Y fíjate que ahorita que dices esto, se me viene una frase, hablando hace rato que mencionaba también la parte religiosa, y una frase bien importante que te dicen, honrar a tu padre y a tu madre, pero honrar no significa someterse. Claro, Y viene justamente a colación con eso, ¿no? Porque ahí es, sí, o sea, vas a honrar, pero honrar no significa que vas a aguantar abusos, que vas a aguantar violencia. O sea, es muy diferente, porque sí, y esta te la sacan mucho, no, es que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre, sí, por supuesto, pero en la misma medida que también haya ese respeto, ¿no? Porque el honrar no es permitir abuso, no es permitir violencia. Entonces también ese tipo de cosas, obviamente, desgraciadamente son generacionales, son culturales y han cambiado mucho. Pero muchas veces sí, lo que hemos venido diciendo, ¿no? No son temas que puedas hablar en cualquier lado.
Y lo que sí, bueno, obviamente, si alguien acaba de perder a su mamá y tú le llegas a decir eso, te va a decir, bueno, es mala, pero por lo menos tú la tienes, ¿no? Y dices, sí, o sea, Nos dicen, y es que la violencia puede ser desde que te griten, no necesariamente golpes. Pues no, de hecho, o sea, y desde que te griten, o, o creo que la peor violencia en cualquier relación, que te bueno, ignoren. exactamente, o sea, creo que para mí la peor violencia no son los gritos, es el ignorar, sí, o sea, creo que esa es la peor violencia que puede existir. Ignorar a una persona, o sea, que pues sí, no existes, ¿no? Para la otra persona. Ahora, Exacto. creo que sí, en muchos casos viene de situaciones generacionales y así, pero también, bueno, en la actualidad, con, pues, ahora sí que las familias modernas y todos los cambios de ahora, se ve mucha violencia por parte de las mamás, y digo, porque se ve en la tele, se ve en todos lados, para querer controlar al exmarido. O sea, también eso es un Ese es caso otro como tema. bien complicado. O sea, Mm, que, pues sí, o sea, o sea, conozco varios casos, ¿no? Que por ahí con los niños, tratándolos mal, quieren controlar al ex, que regrese, o que, o lo económico, ¿no? claro, y ahí que al final eh, quieren castigar al ex, pero ahí al final también están ejerciendo un poco el tema que hablamos hoy, porque ahí a los que violentan son a los niños, ¿no? Porque muchas veces sí, esas madres están tan preocupadas por las pensiones, por ganar, por dañar al ex, que se olvidan de los niños, y entonces muchas veces ni los pelan, ni les hacen caso, o se desquitan, o sea, dependiendo cómo Justo. vaya la situación, se van desquitando, ¿no? Entonces también, sí, entonces son situaciones que van ejerciendo violencia, ¿no? Y que obviamente, pues sí, todo eso va repercutiendo. Entonces, sí, sí se vale decir que te tocó una mala madre, sí se vale poner límites y sí se vale poner tierra de por medio con los padres. O sea, sí se vale. Pero ahora sí que sí es un punto importante. Yo lo que siempre les digo a mis consultantes es, sí, pero no lo puedes decir en voz alta. No lo puedes decir con cualquier persona porque obviamente viene el juicio. Y poca gente, o a menos de que alguien lo esté viviendo, te va a entender. Entonces, sí, sí se vale, pero no lo puedes decir en cualquier lado porque te van a decir, ay, ¿cómo eres el colmo? ¿Cómo a tu madre? ¿Cómo? No. Entonces, pero sí es real, sí se vale. El que no se puede decir en voz alta no es que sea, no es que no se valga, no es que no exista, no es que tú estés mal. Es algo que no se puede decir, pero sí es real. Tu dolor es real, tu violencia es real. Entonces, solo hay que buscar a veces lugares seguros para hablar de ciertos temas. Bueno, hasta aquí no sé si alguien tiene alguna otra duda, pregunta. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo? Bueno, pues si ya no hay más preguntas ni comentarios, pues les damos las gracias por habernos acompañado nuevamente. Les recordamos que nos pone Pamela, yo creo que este tema es muy extenso, pues sí, Sí. de hecho, yo creo que este tema hasta podría haber una segunda parte, no sé si que fuera la siguiente para que hubiera continuidad. Pero bueno, eso, pues se los comentamos ya por el chat, si Ujú. el próximo se hace continuidad de este mismo tema. Y igual por el grupo de WhatsApp les pasamos los datos del contacto de Carolina y la liga cuando ya esté el video para que lo puedan ver. Y pues ahora sí que nada, es agradecerles que hayan estado con nosotros. Buenas noches y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches y seguimos aquí. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.